Ya está disponible cefacomex.com, la plataforma de estudios virtuales en temas fiscales, aduaneros, cambiarios y de comercio exterior. Ingresa ahora y ábrete a nuevas oportunidades. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Conversaciones Aduaneras Podcast. Para nosotros es un gran placer tener aquí a un invitado muy especial para nosotros. Estamos en una coyuntura también, digamos, en materia normativa en todos los sectores, no solamente en el de aduanas, estamos como locos con el tema de los cambios normativos. Ya hemos visto noticias que también se están viendo cambios sustanciales en todo el tema laboral, en todo lo que tiene que ver con el código laboral en este país, pero la verdad es que las empresas del comercio exterior como que no sé si de pronto es que se maneja mucha informalidad o qué es lo que pasa, pero pues a mí me están llegando un montón de clientes preguntándome, mano, ¿y qué está pasando con el contrato de prestación de servicios? Y quiero que hablemos de eso un poco el día de hoy. También cómo puede de alguna manera impactar esta reforma laboral a todas las empresas que hacen parte de nuestro sector. Y por eso tenemos a un invitado súper especial. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida a Conversaciones Aduaneras. Manuela, muchas gracias. Gracias por la invitación y pues un saludo a toda tu audiencia. Bueno, bienvenido, Carlos. Cuéntanos un poquito de ti para las personas que tal vez todavía no te conocen, para que te empiecen a ubicar y también haces, pues, digamos, parte de los creadores de contenido en redes sociales, así que me siento súper identificada contigo en ese caso. Pues muchas gracias. Mira, yo creo contenido, pero desde un punto de vista de actualización laboral, ya llevamos 7 años con un portal que se llama laboraldia.com. También subimos videos a redes sobre noticias de actualidad como estas de la reforma que tenemos encima. De profesión, abogado, tengo especializaciones en Derecho Laboral, en Seguridad y Salud en el Trabajo, tengo la maestría, soy docente universitario, hago parte del Colegio de Abogados del Trabajo como miembro de la Junta Directiva, también soy conjuez de la Sala Laboral del Tribunal de Medellín, y pues esas son como mis credenciales, eso hago, me dedico más que todo a defender empresas, eso es lo que yo hago actualmente y de forma independiente. Ah, ok, tú te dedicas a defender empresas. Me parece genial eso, porque digamos que yo también estoy muy del lado del empresario, obviamente. Eh, Finalmente el comercio exterior es muy versátil, pero pues son más las empresas las que tienen que ver con eso que las personas, digamos, naturales. Entonces, me parece muy bien porque siento que este, digamos, mensaje puede llegar a las personas que son, ¿sí? Eh, lo que te decía ahorita, hablemos del tema de la reforma laboral, pero empecemos por lo más básico, que es explicarle a las personas qué es la diferencia entre el contrato de prestación de servicios y el contrato laboral, porque las personas pues me han preguntado, muchos clientes me han dicho como, mano, ¿en serio qué va a pasar con el contrato de prestación de servicios? Yo me canso de explicarles que el contrato de prestación de servicios no es un contrato laboral, por lo tanto no entró dentro de la reforma, pero pues me encantaría que nos lo explicaras en tus palabras. Bueno, lo que pasa es que yo sé que competir en Colombia es difícil porque tiende a ser muy costoso. Entonces a veces los empresarios simplemente dicen, no, pues yo no voy a tener trabajadores porque eso sale muy caro y ahorita con la reforma peor, entonces voy a tener todo esto en contratos de prestación de servicios, que es lo que habitualmente se vienen haciendo. Pero como tú bien lo dices, esa es una figura civil y esa figura está diseñada realmente para contratos que no son laborales. Es como la definición. Si no es laboral, va a terminar siendo un contrato de prestación de servicios que de pronto prestamos tú y yo como abogados independientes. Pero una persona a la cual yo le dé instrucciones o haga ciertas tareas para mí, probablemente está bajo un contrato de trabajo. Entonces, decir o tomar la opción, como hacemos muchos de, no, vamos a tener por prestación de servicios porque yo decido, realmente de nada sirve la intención de la persona o la voluntad, sino lo que realmente está pasando. Y es que en laboral nosotros tenemos un principio que es el principio de realidad sobre las formas. Y resulta que no importa lo que tú firmes, la forma en cómo tú te expreses, si en la realidad esa persona de fondo es un trabajador, pues le aplica todo el derecho laboral. Entonces, a veces las personas nos escudamos en el tema de, no, es que él me firmó contrato de prestación de servicios y es que él es un contratista, pero si en la realidad le damos instrucciones, recibe nuestro salario, de pronto está de forma exclusiva y permanente para nosotros, pues definitivamente es un trabajador. Y resulta, Manuela, también que pasa hoy que no pasaba antes, que ese concepto que nosotros manejamos en laboral que se llama subordinación para definir si algo es laboral o no, pues ha cambiado con el tiempo.
Y ahora decimos que también hay subordinación cuando se presentan una cosa que se llaman indicios. ¿Y cuáles son los indicios? Por ejemplo, una persona está uniformada con el uniforme de nosotros. Hay un indicio de que probablemente es trabajador. Una persona se integra a la estructura de la empresa. Por ejemplo, en una empresa como la mía de comercio exterior, yo necesito a alguien que descargue y cargue todo el tiempo mercancía. Y a veces es el cotero, el que está por el sector y demás, o en el puerto, pero ese hace parte de mi estructura. Sin él yo no podría trabajar. Entonces se genera un indicio de subordinación porque hace parte de mi estructura. Sin él no podría seguir ejerciendo. Entonces ahí se me limita esa facultad de decir, no, es que es prestación de servicios cualquiera. Al contrario, hoy hay que tener mucho cuidado porque casi todo es laboral, muy poco es prestación de servicios y eso tiene muchos riesgos más. Hablemos del tema del contrato de prestación de servicios porque siento que nuestro sector está pues caracterizado por eso, porque hay mucho contrato de prestación de servicios. Eh, ¿Cómo podemos explicar a las personas que darle una orden a una persona de un contrato de prestación de servicios tal vez puede convertirse en eso? Porque finalmente tú a un contratista de prestación de servicios, o sea, si a ti te están prestando un servicio, pongámoslo en mi lado. A mí me contratan como abogada para prestar un servicio en específico. Obviamente mi cliente me va a dar una orden. Entonces, ¿cómo no vamos a desdibujar eso? Claro, es que la diferencia entre el contrato de prestación de servicios y el laboral es que el contratista es totalmente autónomo, pero tiene que ser absurdamente autónomo. ¿Qué quiere decir? Que no tiene que tener ningún elemento del empleador para ejercer sus funciones. Por ejemplo, tú como abogada no requieres de ningún elemento de la empresa para empezar a operar lo que tienes que hacer como abogada. Sin mucha información, pero no necesitas que te den computador, ni te den de pronto un teléfono, ni te den de pronto alguna credencial. Diferente sería si a una persona que supuestamente es contratista y está en mi empresa y me maneja de pronto la legalización de determinado impuesto, a esa persona todo lo hace con los medios de la empresa y en las horas en las que la empresa está disponible. Entonces se empieza a restar esa autonomía. Entonces, si ya no eres tan autónomo, podrías empezar a ser trabajador. Entonces, ¿qué se necesita para ser realmente independiente? Se necesita inicialmente que la persona no requiera de ningún elemento de la empresa en la que está trabajando. Ninguno, para que haga todo por su cuenta propia. Segundo, que tampoco esté sometido como a una directriz. Es que tenemos que hacer esto en este horario, en este lugar y te va a mandar a tal lado. No, que tenga esa libertad. Tercero, y pasa muchas veces, que no tenga que estar pidiendo permiso para absolutamente nada. Porque es que hay mucho contratista que, ay, ¿será que puedo faltar mañana porque va a entregar notas de mi hijo, lo que sea? Eso es un indicio de subordinación. No, que no tenga que ser sancionado. No tiene sentido que se le llame la atención a un contratista. Uno sí le puede hacer un requerimiento para que cumpla las obligaciones. Oye, tú quedaste de legalizar esta mercancía, no la legalizaste, legalízamela. Está bien. Pero no, es que usted se vino sin el uniforme, usted me llegó tarde. Todos esos elementos son de disciplinarios de un empleador. Entonces ahí te estoy acreditando todavía más que eres trabajador. Si yo llego y te llamo la atención frente al resto de trabajadores, pues para mí está llamando la atención. Eso es de trabajadores. Entonces, si eventualmente me está sujetando el pago de algún beneficio, alguna actividad puntual, eso también es como un indicio más que se puede generar de, es que si tú cumples con 7 metas puntuales, te voy a pagar los 100.000, si haces otras 7, otros 100.000, como cargar bultos, por ejemplo. Sí, cárgame, si por cada caja te voy a pagar o por cada turno de caja. Pues estamos generando lo que puntualmente es una dependencia de contrato. Y es que en ese orden, la excepción es que uno tenga contrato de prestación de servicios. Es muy difícil. Tiene que ser la persona realmente autónoma. Si no es autónoma, pues no sirve. Y también hay algo importante, Manuela, y es que los contratos de trabajo tienden a ser personalísimos. Es decir, solo lo puedo hacer yo. Si yo lo puedo hacer a través de otra persona, como en el caso tuyo seguramente, que puedes hacerlo tú o alguna persona de tu firma, entonces pues el contrato ya no es personalísimo y estaríamos bajo la figura de prestación de servicios. Pero si lo estás haciendo de forma exclusiva, pues ya estamos migrando a lo que sería el escenario laboral. Y de hecho, a hoy se está manejando una figura nueva que se llama como la dependencia económica exclusiva. Si una persona supuestamente es autónoma, no debería de depender de una única empresa o un único beneficiario. Si lo hace, probablemente sea un contrato de trabajo. Es que ha cambiado mucho la concepción, se ha ampliado más para empezar a meter más trabajadores como antes que ya era sueltico, que simplemente era contrato y ya eres independiente.
Claro, es que mira que de hecho eso está sucediendo mucho en el país, digamos, llevamos mucho tiempo en la informalidad, pero pues muchas empresas que están arrancando en ese sector, supongamos un emprendedor que quiere importar y apenas está empezando a importar y montó su empresa para poder empezar a hacerlo, y no tiene para pagar las prestaciones sociales, porque solamente tiene para pagarle 1 millón de pesos al mes a alguien, pero porque es que un contrato de 1 millón de pesos, pues tú igual tienes que pagar prestaciones, primas, vacaciones, lo que es la seguridad social, o sea, eso termina convirtiéndose en 2 millones. Entonces, pues yo a veces pienso, pucha, ¿cómo hacen las pequeñas empresas para no mantener dentro de la informalidad cuando ser empleador es tan costoso y justamente ahora que ya los contratos de pronto se han vuelto un poco más estrictos? Totalmente cierto. O sea, realmente el contrato está en eso, en 2.300.000, 2.500.000 si quisiéramos pagar solo el mínimo. Y es la realidad. Pero ¿qué le dice uno a una empresa, como tú dices, a una microempresa? Normalmente las microempresas pues no se pueden formalizar al 100. Eso es cierto y todo el mundo lo sabe y puede que no suene correcto, pero es lo que hay. Entonces uno dice, empecemos a matar riesgos. ¿Cuál es el riesgo más grande que tiene una persona por tener otra persona? Que se accidente o que se llegue a morir. Es el riesgo inmediato, ¿sí? Entonces, si tengo eso, por lo menos, ¿qué debería tener una persona cuando contrate otra? Seguridad social. Eso es lo mínimo que debería tener cualquier empleado. Y por lo menos, si lo quiero cotizar como independiente, ya tengo que tener en cuenta que esos son cerca de 430.000 pesos, 450.000 pesos mínimo. Pero ese mínimo es muy económico a futuro, porque el día que de verdad la persona se invalide o se llegue a morir y tenemos que responder por una pensión eventual ante sus beneficiarios, pues mínimamente va a estar cubierta por el seguro, que esa es la idea, que esté a seguridad social por eso. Entonces, ¿qué le diría yo a un emprendedor o a una pequeña empresa que está trabajando hasta ahorita en legalizar e intentando formalizar? Por lo menos tenga seguridad social. ¿Hay más riesgos? Sí, pero este es el más costoso y es que es costosísimo. Imagínate tú pagarle una pensión a un pelado de 20 años que de pronto tuvo un accidente en ese carga y descargue de mercancías. Pues son más de 90 años la edad probable de muerte de él. Entonces imagínate eso en salarios mínimos mensuales con aporte a salud y pensiones. Bueno, a salud. Costosísimo. Es una millonada. Y lo peor, ¿sabes qué es? Que estas obligaciones no prescriben en el tiempo. Entonces podría perfectamente pasar que ahorita sí, la empresa no tenga con qué pagar, no importa. Y generalmente somos personas naturales los que hacemos los trámites. Entonces, listo, hoy no tienes con qué pagar, no hay problema, pero te pueden demandar en 5, en 10, en 20, en 30, sus nietos. Entonces, siempre queda la obligación pensional. Las mesadas no tanto, porque las mesadas sí prescriben, pero sí queda la obligación pensional en el tiempo. Entonces, es un riesgo que no vale la pena tomar. Esto si se muere haciendo una labor, digamos, para la No, jefe contratada, o si le da una no, sí, enfermedad tal cual. COVID. Claro, porque como el sistema te cubre el riesgos laborales, que es una parte, pero también te cubre el origen común. Si tú tienes una persona hoy informal que le dio un cáncer y se murió, que le dio una enfermedad de transmisión sexual que le llevó a una afectación en el cerebro y se murió, pues es un riesgo común que yo tendría cubierto si estuvieras pagando la obligación a tu fondo de pensiones, pero como no la pagaste, el riesgo se genera en el trabajador. Entonces, la empresa tiene que responder. Y como te digo, no prescribe, eso nunca prescribe, porque los hechos jurídicos, o sea, la declaratoria de responsabilidad, no prescribe en el tiempo. Así tú la tengas contratada por horas, te toca pagarle una seguridad social completa. Sí, de hecho, la reforma lo que tiene es la posibilidad de que ahora sí puedas pagar esos tiempos inferiores, cotizar por semanas, no tener que cotizar el 100% de la planilla, sino podrías cotizar 2 semanas, por ejemplo, o 3. Pero sí, así me trabajé. Incluso, mira, te pongo un escenario tontísimo y ha pasado muchas veces. Una persona empieza a trabajar un día para la persona y ese mismo día se muere y no tenía ARL, no tenía seguridad. Tiene que pagar. El empleador tiene que pagar ahí absolutamente todo. Y ha pasado ya. Se me aceleró el corazón. Yo aquí pensando en todo el mundo, porque de verdad es que la informalidad que se maneja en el comercio exterior es muy grande. Eh, bueno, entonces supongamos.
lo que tú recomiendas es que mínimamente uno los tenga afiliados a la seguridad social. Ya luego uno, si lo demandan por prestaciones sociales como cesantías, primas, vacaciones, pues ya uno luego lidiará con eso. Pero por lo menos no tener una deuda con parafiscales, que es como lo más grave. Sí, pero que ellos estén afiliados como independientes. O sea, si son independientes, que estén afiliados como independientes, porque si tú los afilias como dependientes, pues ya les diste la prueba para decir que eran trabajadores. Claro, o sea, ellos se afilian, pero uno les paga la seguridad social. Sí, eso se puede hacer. De hecho, la reforma pensional tiene la posibilidad de que tú lo hagas directamente como contratante a los contratistas. Eso es posible, pero uno no lo recomienda porque la norma dice que si ellos eventualmente tienen algún tipo de ilusión porque no pagaron completo, porque no solo trabajaban para mí, sino para otros, yo respondo por su aporte. Entonces yo no hago eso. O sea, uno prefiere no recomendarlo porque a veces trabajan para mí, pero trabajan para otros tres. Y esos tres también le pagan, pero yo soy el único que le cotiza, le estoy cotizando mal. Entonces, no, preferiblemente no, que ellos mismos hagan su aporte, uno sí les puede colaborar, ayudar a hacer la planilla, la afiliación, pero como independientes inicialmente. Bueno, entonces para resumir este primer punto de nuestra conversación, en, pues como hacerles a ustedes la claridad, la diferencia entre un contrato de prestación de servicios y un contrato laboral. Recuerden que los contratos de prestación de servicios no entraron dentro de esta reforma laboral porque no son del Código Laboral, son del Código Civil. No son derecho laboral, sino derecho civil. Por lo tanto, no están sujetos a una modificación en este aspecto, ¿cierto? ¿Qué nos recomienda, digamos, en este caso, que hagamos cuando tengamos a muchos contratistas, en este caso por prestación de servicios, al menos tenerlos afiliados como independientes a la seguridad social para que disminuyamos lo que más podamos el riesgo de una posible enfermedad o quién sabe, una muerte de un trabajador, Dios no lo quiera, pero que nosotros nos podamos quitar ese riesgo que luego puede terminar en una quiebra para la empresa? Entonces, eso podría ser gravísimo. Hay que intentar mitigar lo que más podamos los riesgos, ¿cierto? Así es, o sea, la idea no es defraudar, la idea es trabajar con lo que tenemos. Yo sé que no es del todo correcto decir, no, entonces no les pague sus derechos. Es que eso desde el punto de vista del trabajador suena extraño, pero desde los que estamos con las empresas sabemos que no siempre da el dinero y uno trata de ir hasta donde puede y también depende del sector, porque Bogotá o de pronto temas de comercio exterior que sean grandes, bien, pero a veces tenemos ciudades muy pequeñas, municipios donde ni siquiera conoce quién es el alcalde y es muy difícil legalizar las cosas. Y ahí es donde uno dice, pues trabajemos en la marcha con lo que podamos y evidentemente en futuro tengamos la opción de legalizarlos totalmente, pero mientras tanto, lo mínimo que tiene que tener es seguridad social la persona, eso es lo mínimo. Es cierto, es cierto. En realidad eso es muy importante porque nosotros apenas como que la cultura del colombiano es muy así, o sea, somos muy de trabaje sobre la marcha y si en algún momento llega a pasar lo resolvemos. No tenemos esa cultura de la prevención, por eso es que las empresas no hacen casi auditorías, por eso es que las empresas no hacen casi pues como revisión de riesgos en todas las áreas, o sea, laboral, civil, penal, o sea, las empresas no saben los riesgos penales que pueden llegar a tener. De verdad que es muy importante que nosotros estemos como cubiertos en todas estas cosas, sobre todo en el tema laboral. A mí eso me aterra todo el tiempo, me aterra de muchos clientes porque yo digo, pucha, aquí veo un riesgo inminente que posiblemente puede llegar a que la empresa termine en quiebra si alguno de estas personas lo demanda. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora sí, hablemos entonces, ya como que ya hicimos la diferencia entre uno y el otro, que es que creo que eso era lo más importante que ellos querían saber. Y ahorita sí, ¿cómo les impacta esta reforma laboral? O sea, ¿qué fue lo más importante que cambió esta reforma que sea beneficioso para los empleadores y que puede ser un riesgo o que tienen que tener en cuenta los empleadores ahí como para ahorrar? No, la pregunta es dificilísima porque la reforma es muy compleja. Compleja en un sentido de que tiene demasiadas aristas que incrementan costos, evidentemente. Y aquí hago el paréntesis de que yo sé que hay personas que consideran que está mal decir que es un costo, pero pues en la realidad lo es, porque yo sé que estamos hablando de trabajadores, no hay un costo y ese costo hay que asumir de alguna manera. Normalmente pasa que en gremios como los nuestros, como el retail y demás, no es tan sencillo decir yo le voy a subir a mi producto un 15 o 20% porque ahora me cuesta más el personal. ¿Por qué no? Comercialmente estoy compitiendo con gente informal.
Entonces definitivamente tengo que asumir el costo. Y asumir el costo significa pues disminuir lo que pueda disminuir. Eso sucede en retail, sucede en restaurantes, hay muchos sectores que están en eso. Entonces, inicialmente eso, hay un costo, sí, hay un costo mayor en lo que refiere a recargos puntualmente nocturnos y dominicales y lo que requiere frente a aprendiz escena y licencias, porque se dan unas licencias que antes no teníamos. Entonces, para los que tenemos trabajadores, digamos que legalizados, sí hay un costo mayor y ese costo tenemos que bandearlo de diferentes maneras. La primera opción es, pues, reorganizar horarios para empezar a dejar de hacer nocturnos tan largos y mirar si cambiamos los dominicales para otro día. Aquí se abrió un huequito para los empresarios, que es como un beneficio de lo que tú decías, de los días dominicales se incrementaron en costo, pero hay un asterisquito que tiene la norma que nos permite que el domingo ya no sea el día domingo calendario, sino cualquier día de la semana. Anteriormente solo se podía el domingo y el sábado, pero hoy se puede cualquier otro día, de lunes a viernes. Eso no se podía antes, a pesar de que unas personas digan lo contrario. ¿Y eso qué implica? Implica que ya puedo hacer a la gente trabajar el domingo calendario y decirle que su día de descanso es el jueves, el miércoles, el martes. E incluso si eventualmente lo hago un lunes, si yo llego a hacerlo un lunes, los días que sean lunes festivo, es como si todos los domingos fueran festivo. ¿Qué quiere decir? Que si yo paso el descanso al lunes, pues cuando haya festivo en esa semana, ya no tengo que darle 2 días de descanso, sino solo uno, porque los lunes son el domingo o el descanso dominical. Eso lo tiene la norma, eso fue un gol que se le pasó allá a los congresistas como para efectos de los trabajadores, pero está. Entonces yo creo que hay que hacer eso. Bueno, lo que tenemos que empezar es mirar cuáles son los costos adicionales y cómo empezamos a disminuirlo. Entonces, recargo nocturno definitivamente si toca asumirlo, lo vamos a asumir, pero el dominical, pues con esta jugada que salió, miremos la forma de cambiar esos días. Se tiene que hacer de mutuo acuerdo, pero eso se habla o si no con los nuevos trabajadores, pues evidentemente lo van a tener y empezamos a disminuir ese costo dominical por lo menos. Y digamos que eso es como lo más grande así, no sé cuántos en la industria tengan aprendiz escena, pero en aprendices sí se nos volvió costosísimo y hay muchas empresas hoy por hoy diciendo que ya no van a volver a contratar aprendices porque pues sale más costoso contratarlos que pagar lo que se llama monetización, que es la plata puntual por no tener un aprendiz. Claro, es que yo te quería preguntar sobre eso, porque de hecho, pues un cliente me lo preguntaba hace poco. El problema que tienen, digamos, en este caso en específico, es que eh, tú tienes que, por los ingresos de tu empresa, tienes que cumplir con una cantidad de cuotas cena. Una, dos, tres, dependiendo de los ingresos que tú como empresa tengas. En este caso, esta empresa está obligada a tener cuatro, creo, cuatro o cinco aprendices cena. Pero no habían, nunca hay. Nunca hay una aprendicena, nunca hay. Entonces a ellos les toca como en vez de eso, sino, corrígeme si estoy muy loca en lo que estoy diciendo, pero les entiendo que les tocaba era como pagarles eh, como el semestre, digámoslo así, o todo el tiempo que estén estudiando, como un tipo de subsidiarlos. Eh, y después de eso, pues como que ya se podía decir que ya cumplí con mi cuota cena. No sé cómo funciona muy bien eso, pero el problema es que por más que tú quieras tener aprendices era porque te conviene, porque tú necesitas ese apoyo de las personas que están ahí, no los consigues. Entonces, ahí tú qué haces. No, sí, es verdad, es verdad. A mí me pasa que la gente cree que no es cierto lo que tú acabas de decir, creen que los SENA al contrario no consiguen trabajo, pero no es fácil conseguirlos porque en últimas, primero, tú vas a hacer llegar a tu empresa, que es algo tan sagrado, una persona que no conoces obligado porque no lo necesitas y lo necesitaras, contratarías un trabajador y es lo cierto. Pero pues ya es un impuesto más, entonces uno dice, ojalá por lo menos sea una persona que trabaje aquí. Y en eso pues es muy difícil meter a cualquier persona. Realmente hay que, primero que esté disponible y segundo que la persona medianamente sepa porque en el SENA, si bien hay educación medianamente de calidad, pues hay casos de casos. Entonces uno opta en esos casos en donde definitivamente no tienes y por tiempo te toca cumplir con tiempo SENA, no puedes cualquier tiempo si no tienes 30 días para contratar y demás o a veces 2 meses. Pues o pagas el dinero directamente del SENA, que se llama monetización, cuesta 1.5 salarios mínimos hoy, o le pagas a la persona simplemente por estar estudiando y que ya después venga a hacer la práctica aquí. Pero yo tengo los comparativos en dinero como para que lo tengamos claro. ¿Cuánto valía un aprendiz SENA antes?
Hay dos etapas, una etapa se llama lectiva, que es cuando están estudiando, y la otra práctica cuando están ejerciendo pues ya las labores. En la lectiva, antes nos costaba 890.000 pesos un aprendiz estudiando, o sea, sin hacer nada, pagándole solo por estudiar. Hoy nos cuesta 1.250.000. Pues son 400.000 pesos más porque hay que pagar aporte a riesgos laborales y ahora ya se paga sobre un 75 de un mínimo, no un 50. Pero mira que este, que es el más fuerte, que es la fase práctica, en donde tú tienes ya el aprendiz. En este te costaba normalmente entre 1.200.000, 1.250.000 pesos tener un aprendiz. Hoy te cuesta 2.268.000 pesos, porque como tienes que pagarle prestaciones, primas y demás, pues se volvió muy costoso. Monetizarlo hoy, pues vale millón, pues 1.5 y te estás ahorrando solo como 150.000 pesos. Pero tienes que sopesar dos cosas. Una, la gente dice, no, pero es que de todos modos lo que tú pagues tienes un recurso humano que va a hacer actividades y eso te genera riqueza, productividad. Y eso es cierto cuando te lo permite tu esquema comercial, pero no siempre te lo permite porque tú tienes una persona que no tiene experiencia, que seguramente estudió para una cosa y a veces no es del todo productivo como uno quisiera. Entonces, termina siendo para algunas empresas una carga. Entonces, lo que hacen es simplemente decir, no, yo prefiero dejarlo así y que ya me quedé yo pagando 150.000 pesos menos, pero no tener a la persona, porque es que tener la persona también me implica que si eventualmente se me accidenta, se me embaraza, se me enferma, la familia, los problemas personales, o sea, tener trabajador no es sencillo y por eso yo entiendo muchos de los emprendedores que manejan comercio exterior de ser informales, porque es un tema difícil. Entonces, muchas empresas han optado por decir, ¿sabe qué? Mejor no tengamos trabajador porque también se nos incrementa el riesgo de sindicalización, aunque no es malo, pero desde el punto de vista empresarial no es tan deseable, porque pues hay de todo tipo de sindicatos, eso es verdad. Hay unos que son muy buenos y otros que en la realidad no hacen las cosas como deben ser, sin decir nada más para no comprometerme, pero en efecto se presenta. Entonces, hay personas que dicen, no, mire, definitivamente a mí tener una persona como recurso humano adicional frente a la cantidad de riesgo que tengo ahora que soy empleado porque ahora tiene contrato de trabajo, pues no vale la pena tanto. Entonces yo prefiero pagar esos 2 millones y pico al SENA y curarme en salud y no tener esta persona. Y eso está pasando y yo sé que de aquí a 2 años vamos a ver seguramente un nivel más bajo de contratación de aprendices que antes. Y si antes no los contratamos porque no los conseguíamos ahora porque son muy costosos. No, pues es que como así, o sea, de verdad es que pagar todo eso, eso vale un profesional, o sea, hoy en día le paga eso uno a un profesional. Y tiene límites en tiempo, tiene límites en funciones, tiene límites en horario, porque tú solo les puedes hacer lo que hacen en la práctica. En cambio, tú podrías contratar un auxiliar administrativo y lo pondrías a hacer todas las otras cosas, ¿sí? No es que uno utilice la gente, sino que en últimas, pues eso también es un intercambio. La persona, yo le pago un salario precisamente por unas actividades y con todos sus derechos de ley. Pero pues si tengo una persona así o tengo una persona que tiene todos estos límites, pues yo prefiero la otra, ¿sabes? O sea, es de plena lógica. Claro, es que un trabajador es un recurso y yo estoy pagando para que esa persona cumpla unas funciones que son importantes para la empresa. No es como que te estoy pagando por hacerte un favor, no, es mutuo. Y muchos trabajadores tienen ese pensamiento, como que es que no, es que pues ya, yo cumplo lo que tengo que hacer y me fui. Y eso pues es muy difícil, ser empleador es muy complejo, ser empleador es difícil, yo te lo digo porque también crear empresa para las personas que digamos apenas estamos empezando a crear empresa, a crear un equipo de trabajo, formarlos. Ya hoy en día tú no solamente les tienes que ofrecer un salario, de verdad que los jóvenes, no, retener personal joven es re difícil, o sea, yo tengo una niña que es maravillosa, pero yo sé que esa niña se me va a ir, o sea, ella es un alma libre. Yo puedo ofrecerle mucha plata, ya no se me va a quedar. Yo sé que ella se queda. Este tipo de personas se quedan es porque se sienten bien, porque les gusta cómo están, porque las tratan bien, porque las tratan bonito, porque las incentivan, porque ¿sí me entiendes? Yo siento que hoy en día emplear cada vez se ha vuelto más difícil, siento que el recurso humano se está volviendo un poco más eh, sensible. Ya es como que no los puedes regañar porque ya es un problema. Yo, la verdad, no sé cómo poder como incentivar un poquito más el trabajo formal cuando en realidad es tan costoso y tan complicado para los empleadores de hoy. Es verdad, o sea, a veces es el criterio de que los trabajadores generan riqueza es cierto, cierto porque tú los necesitas para poder trabajar, es cierto, pero no generan la riqueza que ellos creen que generan en su mayoría.
Sí, porque claro, yo necesito trabajadores para que rindan, en efecto, pero si no lo hacen de la manera correcta, pues efectivamente no se está generando eso y se siente como costo. Entonces ahí tenemos ese límite. Y lo que tú dices es cierto. No sé por qué razón. Yo creo que es por exceso de desinformación y aquí jugamos mucho los que creamos contenido, sobre todo los que no lo conocen y empiezan a decir cosas que de pronto no son y uno como trabajador empieza a ver eso como, ay, ustedes deberían darle tal cosa, deberían darle tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y se llena como ese resentimiento de que cada vez que le dicen a uno algo es explotación. Me estás explotando, aquí me tienen explotado, no me dejan hacer nada, ¿cómo así que me llaman un domingo? ¿Cómo así que me ponen a hacer horas extras? Que son temas normales dentro del contrato de trabajo. Pero también pasa mucho, Manuela, que del lado de las empresas hay mucha desinformación también. Y a veces sienten el miedo de hacer cualquier cosa o lo hacen de forma incorrecta. Entonces, de lado y lado estamos desinformados. Y si se está generando eso, yo de hecho tuve como cliente una empresa en donde el nivel de rotación era absurdo. Pasaban lo máximo que, perdón, lo mínimo que una persona quedaba para rotar eran como 2 horas. O sea, podía pasar que una persona llegaba 2 horas y se fue. Y era por un tema, en este caso, de comunicación, porque no se explicaban las condiciones claras desde el inicio y el proceso de inducción, pues era muy flash porque necesitábamos la persona. Pero se generaba una expectativa errada por parte del trabajador y cuando se le iba a pedir, pues él decía, no, pues yo para esto no vine, hasta luego y te dejan botado las cosas. Porque en últimas, para el trabajador también es igual decir, a mí me pagan el mismo mínimo, haga esto o haga esto. Entonces, pues yo no voy a hacer de más. Entonces, a ti te toca ser muy inteligente en el tema de crear un plan carrera, de que haya una retención real, de que la persona siente que esté ganando algo más que el salario, porque pues lastimosamente pues la oferta es exactamente igual en todos lados, sobre todo si hablamos de mínimo. Entonces, es de lado y lado que toca revisar, pero sí, yo siento que no es que sean más sensibles, sino que están desinformados. Y en parte es que nuestra generación, incluso las anteriores que son las más fuertes, estaban acostumbradas a otro tipo de trato que era legal en su momento. Ya todo eso no es legal. Ya no es legal. Por ejemplo, mira que cuando hablamos de acoso sexual, eh, decidir, oye, ¿cómo te ves de linda? ¿Sí? Huele rico. O saludar de beso sin que la persona haya dado como ese consentimiento. Es definitivamente acoso sexual. Y solo ese acto ya es condenable. Y eso anteriormente era lo más de normal. Yo cuando dicto charlas de acoso en, digamos, en Medellín me decían, pero sí, así somos aquí, aquí abrazamos, aquí damos picos. Sí, pero si no hay condescendencia, definitivamente es acoso. Y ese único acto ya es condenable. Entonces, pucha, es cambiar de una generación a otra y eso, por eso a veces tenemos ese choque. Sí. Entonces yo creo que está por todo eso. Total, total. Y bueno, entonces, estos cambios que vamos a empezar a ver, es que lo que yo digo, yo siento que estas reformas que últimamente estamos viendo pareciera ser como si el gobierno solo creyera que existen grandes empresas, cuando más del 90% de las empresas en Colombia son pymes. O sea, a mí me parece absurdo. Justamente estamos viendo hoy en el tema aduanero una reforma que quieren presentar, pues el caso es que te voy a poner un ejemplo, una sanción por no tener un papel, pues ya va a costar 4.000 unidades de valor tributario, que son como 200 millones de pesos. O sea, tú puedes creer que una pyme pueda pagar eso, eso no tiene sentido alguno de la proporcionalidad. Eso mismo pienso yo con la reforma laboral. Yo digo, ¿cómo se les ocurre que las pymes vamos a poder pagar lo que implica la reforma laboral? O sea, aprendices, casi todos los aprendices, o sea, ya me toca esto de los aprendices, ¿son los aprendices ENA o aprendices de universidad también? Cuéntanos un poquito de eso. Universitarios también. Los practicantes no, pero los universitarios también. Entran dentro de la misma reglamentación. ¿Cómo que los practican, o sea, los practicantes universitarios? Exacto, ellos tienen un contrato especial y diferente porque es las personas que hacen práctica 1 o 2 meses en una empresa determinada. Ellos no tienen ese contrato formal de aprendizaje. Es que resulta que en materia SENA, las empresas tienen que cumplir con la cuota, como tú lo decías, por ejemplo, el cliente que tiene 4. Entonces tú tenías la opción de acudir directamente al SENA o a una entidad que tenga avalada la cuota SENA, como a unos técnicos que tú encuentras por ahí que son técnicos laborales en yo no sé qué. Ellos vienen certificados con el SENA y puedes contratar de ahí para tener cuota SENA. Hay universidades que tienen convenio para hacer cuota SENA con práctica universitaria. Entonces, esos tienen contrato de aprendizaje con todos los requisitos del SENA. Pero hay otros que es simplemente una materia en el pensum que se llama práctica empresarial o algo así. Y van 1 mes o 2 meses a una empresa, hacen un proyecto y sale. Ellos están totalmente desligados
de la contratación de aprendizaje como está en la norma. Como, por ejemplo, los abogados que son, que hacen judicaturas, ¿esos también tienen que pagar o no? Que son 6 meses, es un Bueno, semestre. nosotros tenemos norma especial y en esa norma especial podemos hacerla remunerada o ad honorem. Y pues si es ad honorem, pues ad honorem quedamos sin un peso. Y si es remunerada, tenemos esa libertad de hacerlo y sería contrato de práctica de judicatura o contrato de judicatura. Y eso es importantísimo porque a veces en todo esto hacíamos contrato de aprendizaje porque es que era una sola norma, pero ya no lo podemos utilizar con la denominación contrato de aprendizaje porque si no, pues la norma que nos aplicaría sería la misma que los aprendices ENA y pues termina siendo demasiado costoso. Claro, entonces, ¿qué sería un contrato de práctica universitaria? Exacto, de judicatura en este caso. O diría yo de proyectos de investigación porque normalmente se hacen proyectos. Ya, ya, sí, exacto. Yo tenía como esa duda porque justamente, pues en mi caso personal, nosotros acabamos de contratar a un practicante universitario, la Universidad de Manizales en Ingeniería de Sistemas, por ejemplo. Pero no tenía muy claro si me tocaba pagarle seguridad social o solamente la práctica. Claro, tienes que tener, pues no hacer contrato de aprendizaje. Y segundo, pues tú haces un convenio interinstitucional con la universidad. En eso tiene que quedar muy claro cuáles son los pasos, quién va a asumir el riesgos laborales, porque ellos tienen riesgos laborales. Y si eventualmente pagas un auxilio, eso también tiene que quedar anotadísimo y muy claro. Y pues tú no tienes la posibilidad de ejercer ningún tipo de subordinación sobre esa persona, a pesar de que haga prácticas. La idea cuál es que lo que haga relativamente tiene que estar guiado con su práctica, pero no como de, ay, te voy a sancionar entonces. O ¿por qué no me hiciste esto? Y te voy a asignar esto para el domingo y el domingo también vienes. No, porque se supone que ellos están es complementando un proyecto educativo. Ahí es donde está también la ligereza de saber actuar en esos casos. Es que lo que yo te digo, la desinformación es muy grande. O sea, ¿qué tendría que saber en este caso un empleador para poder, o qué o sea, cómo podría capacitarse o cómo podría saber? Porque yo te lo juro que esto lo desconocen casi todas las empresas. O sea, yo soy abogada, pero yo abogada laboral no soy. O sea, yo desconozco todo el tema laboral, te lo juro. Entonces, que me digan a mí, no, es que tú cómo tienes que tratar a estas personas que están con contrato laboral, a estos que tienen prestación de servicios y a este que tiene contrato de práctica universitaria. Porque finalmente, cuando tú eres una startup, pues se desdibujan muchas cosas. Entonces, no hay inclusive casi como cargo, sino que todo el mundo hace todo. Entonces, ahí se pierde un poco ese tema a quién estoy subordinando, cómo te tengo que tratar a ti, cómo te tengo que tratar a ti. O sea, siento que eso sí sería muy bueno como hablarlo en una oportunidad. Sí, y es que lamentablemente para esto no hay un manual. O sea, que tú puedas decir, ay, es que aquí viene en el código cómo se trata uno. No, no lo hay. Esto determinablemente está con asesoría. Así como tenemos al contador, que es el único que nos maneja los ingresos, los gastos y los impuestos, lamentablemente, o bueno, para beneficio mío, se necesita la asesoría definitivamente. Y aquí te quería dar un tip para todos los que están de pronto viendo el video y es, nosotros como de pronto no tenemos la experticia, no sabemos qué es lo mínimo de un abogado y menos de un abogado laboral. Y por lo menos en mi experiencia, cuando he llegado a empresas que no tenían abogado laboral, pues simplemente me decían, no, pues es que uno, como no sabe eso, uno cree que lo que está haciendo él está bien. Y entonces aquí uno lo que le dice o le sugiere a todo este tipo de emprendedores o personas que están tratando de formalizarse en el tiempo es casi que hasta para contratar a un abogado hay que tener otro para saber cómo contratarlo. Y es que lo importante aquí es, primero, el conocimiento. Uno no sabe de todo. Así como tú bien lo dijiste, mira, yo soy abogada y yo manejo comercio exterior. Yo laboral no tengo ni idea. Igual me pasa a mí. Comercio exterior, cero. Laboral, sí. Entonces, lo primero es eso, que no se dejan llevar por personas que dicen, no, nosotros hacemos de todo y aquí yo le hago el laboral, al civil, al familia, le cuido el perro y también te hago esto. Eso no va a pasar. No va a pasar, no se va a dar. Va a ser un abogado que seguramente no hace las cosas bien. Y asimismo, tampoco se deje llevar por el precio, porque muchos dicen, uy, es que, por ejemplo, los precios que hacemos nosotros y los que hacen la mayoría de abogados de firma laboralistas se dan en salarios mínimos. Y el mínimo es un salario mínimo. O sea, entonces dicen, no, pues que Carlos está cobrando 1.400.000 y este señor me está cobrando 800.000 y me lleva civil, familia, penal. Y hay firmas que se venden así, pero están hechas con muchos estudiantes de derecho a los cuales les asignan un mundo de empresas y ellos responden. Y la única forma en cómo respondan es simplemente coger el código, leen lo que dice el código y ya, le dicen a uno, entonces pague.
Y pues no, pues para eso uno no tiene abogados, para pagar pues lo hace uno solito o le dice a ChatGPT. Aquí lo importante es que cuando van a contratar ese abogado pues tenga el conocimiento, no se dedique absolutamente a otra cosa, se tenga dentro del rubro de nuestros gastos mensuales ese rubro. O sea, abogado hay que pagar como abogado aduanero si estoy manejando comercio exterior, hay que pagarlo, no lo puedo hacer solo. Y huyan de Internet y de tratar de hablar con el Ministerio de Trabajo, porque lamentablemente nuestros inspectores actuales, y lo digo con todo respeto, mi esposa es inspectora de trabajo también, pero los que ponen a hablar con los empresarios y los trabajadores normalmente no son personas que conozcan, y muchos de ellos no son abogados porque para ser inspector no se requiere ser abogado. Entonces podría estar hablando con un psicólogo, con un administrador de empresas, con un filósofo, con un actor, porque todos ellos pueden ser inspectores y le pueden estar diciendo cosas que evidentemente van a estar más sesgadas del lado del trabajador y no siempre del todo correctas. Entonces, definitivamente sí hay que asesorarse y no asesorarse mal. Y pues es un parte de las inversiones que hay que hacer. Como decimos, toca pagar la facturación electrónica, pues nos toca pagar también ese abogado. No es sencillo. Y digamos que si no tenemos la opción, lo que uno sugiere es por lo menos capacitarse. Hay muchos cursos en todo lado, muchos eventos que se están haciendo, sobre todo este de la reforma, y por lo menos verla para saber. Y lo otro es ver podcasts como este, porque te van dando los tips que uno puede decir, bueno, por lo menos ya sé que esto no lo puedo hacer. Claro, claro, total. Entonces, como para que le terminemos como de contar un poquito, un pincelazo a la gente y para ya ir como cerrando las cosas principales que cambiaron en la reforma, horas extras, dominicales, lo de aprendicena, que los contratos ya no pueden ser de término indefinido, ya no pueden ser, bueno, de término fijo, ya no pueden ser así, sino a término indefinido. Cuéntanos bien un poco de eso porque lo desconozco. Claro. Sí. Em, los contratos que no están por escrito siempre serán indefinidos. Y eso está antes y está hoy. Eso es lo que dice la reforma, pero eso ya existía. Pero los que cambian realmente son los contratos a término fijo, porque se dice que solo se pueden establecer hasta 4 años. Después de 4 años, pues se convierten en indefinido. Pero esos 4 años se van a contar a partir de la expedición de la norma, incluso para los contratos que ya vienen vigentes. O sea, yo puedo llevar 15 años con una empresa a término fijo, voy a tener que esperarme igual los 4 años a partir del 25 de junio, contar los 4 años hasta 2029 y ahí sí se vuelven indefinidos. Pero aquí, pues, como hay norma, a veces también está la salida y muchas empresas lo que están haciendo simplemente es decir, yo voy a esperar a que lleguemos a los 3 años o los 4 años y pues preaviso y termino el contrato. Y contrataré después de un mes, de 2 meses y demás. Eso va a pasar también. Pero digamos en términos como coloquiales que cualquier persona pueda entender, más allá del término en el que se puede llegar a acabar el contrato, ¿qué diferencia un contrato fijo a uno de término indefinido? El término indefinido, o sea, realmente todo esto se mueven por cuándo se puede terminar el contrato. El indefinido te puede terminar, lo que pasa es que para poderlo terminar tiene que haber una justa causa para no tener que pagar indemnización o tengo que pagar una indemnización. Esa indemnización comienza con 30 días de salario por trabajar de 1 a 365 días. Tengo que pagar 30 días de salario. Y de ahí en adelante tengo que pagar proporcionalmente 20 días de salario por cada año. Entonces, ¿qué podría pasar en indefinido? Si una persona trabajó 3 años, seguramente tengo que pagarle unos 70 días de salario como indemnización. Realmente no es tan costoso, pero estoy sometido a que para poderlo sacar sin indemnización y no tener que pagar esos 70 días, tengo que tener una justa causa o que haya un mutuo acuerdo o que la persona renuncie. Ese es el indefinido en términos generales. Tiene como beneficio también que puedes tener un periodo de prueba de 2 meses. Lo cual es que mucha gente dice 2 meses me parece muy poquito. Generalmente no se conoce a una persona en 2 meses. Tienes el otro que es el fijo. Y el fijo es, tú pactas con una persona que vas a trabajar 6 meses, 2 meses, un año, 2 años, y al finalizar ese momento, pues el contrato deja de existir siempre y cuando tú hayas hecho el preaviso correspondiente, que es 30 días antes de la finalización de ese contrato. Si lo hiciste así, no tienes que pagar ninguna indemnización. Entonces, ¿qué ventaja tiene ese? Pues que no necesariamente tienes que esperar a una justa causa o una renuncia o mutuo acuerdo, sino que se cumple el término y ya puedes sacar a la persona con su preaviso sin tener que pagar indemnización. Y mucha gente utiliza contratos corticos, empieza a hacer de 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses, con la finalidad de tener siempre un periodo para poder terminar ese contrato. Lo que dice la norma es que si tú haces más de 3 prórrogas de un contrato inferior a un año, este se convierte a término fijo de un año por cada vez que siga adelantándose en el tiempo.
Y ya, esas son como las diferencias. Realmente ninguno es más beneficioso que otro. ¿Sabes lo que están haciendo las empresas? Están contratando a término fijo, 3 meses, para poder tener varias prórrogas y cuando llegue al año lo convierten en indefinido, para que no pase a ser de un año en año y poder tener como más flexibilidad en la modalidad de sacarlo porque va a ser mucho más barato sacarlo en indefinido que en fijo. Claro, 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 claro. Sí, es que definitivamente para nosotros es muy difícil poder como en la operación, yo solamente me ubico con el lado de los empresarios que están en su operación diaria de vender. Necesito vender, soy un importador que traigo mercancía y solo me importa vender, yo estoy en la venta. Te lo juro que lo último que ellos piensan es, se me embarazó una trabajadora. O sea, es como que hay que pagarle. Entonces, Sí, como es tanta cantidad de dinero que se está moviendo tan rápido, pero aquí hay que hacer un stop. Y es que mucha gente dice, eso nunca pasa nada. Y entonces como no pasa nada, pues ¿para qué legalizo? Pero con un solo trabajador podría pasar muchas cosas y podría ser demasiado costoso. Como hablábamos ahorita de eventualmente tener que pagar una pensión. Pero listo, no pensemos en una pensión, pensemos en un trabajador que termina inválido y no se alcanza a pensionar, porque para pensionarte tienes que tener un 50% de pérdida de capacidad laboral, pero piensa que tienes un 40% y tienes un trabajador que todos los meses te cuesta un salario mínimo y tienes que mirar qué lo pones a hacer. Entonces, claro, tú tienes el día a día de la fuerza, pero en cualquier descache de lo que esté pasando ahí, porque como es tan rápido todo, podría pasar este tipo de circunstancias y tú tener una persona ahí todos los días que tiene una invalidez y que efectivamente no puedes hacer nada con él porque pues el negocio no lo permite, pero los tienes que seguir pagando mientras él siga pues subsistiendo y si él llega a fallecer a su familia y demás, o sea, se vuelve un tema demasiado costoso. Y el día de mañana, si alguno de esos quisiera demandar, casi que tiene todo ganado porque solo tiene que demostrar que trabajó para ti. Tú como empresa tienes que demostrar que era independiente porque se presume que hay un contrato de trabajo. Entonces realmente se vuelve complicado. Lo que uno sugiere ahí es, ya tenemos el riesgo, tenemos dos opciones, o lo dejamos en cero y lo legalizamos a lo laboral, o medianamente legalicemos lo que supuestamente estamos haciendo de pagar la seguridad social, tener nuestro contrato de prestación de servicios, saber cómo nos referimos a esa persona, saber hasta dónde puede llegar y manejarlo. Y esto no resulta tan costoso como de pronto legalizarlo de fondo. Y más bien, con el paso del tiempo y mientras incremente nuestro nivel de liquidez en la empresa y demás, pues listo, legalizamos y mantenemos todo lo laboral. Pero en Colombia la mayoría de empresas que tienen este tipo de problemas juegan al riesgo. ¿La idea cuál es? Mitiguemos el riesgo, la mayor cantidad posible. total. No, este tema a mí me encantó, me fascinó hablar contigo. Esa conversación estuvo súper chévere porque a veces como que uno se pregunta, ¿y qué tiene que ver el derecho laboral con el comercio exterior? Pues tiene que ver todo porque ustedes son empresas, o sea, las personas que me estén escuchando que son empresas o que son trabajadores normalmente en una empresa, porque pues también las personas que nos oyen trabajan en alguna empresa del comercio exterior. O son estudiantes universitarios que en algún momento van a entrar a este mundo, conocer el derecho laboral también es parte fundamental. Uno como trabajador tiene que conocer sus derechos laborales para también que no pasen por encima de uno. Y uno también como empleado tiene que conocer sus derechos como empresa para que también los trabajadores no le pasen a uno por encima. O sea, en realidad esto es cuestión de uno saber cómo poder encontrar la mejor forma de equilibrar las cargas y que todos estemos contentos trabajando y que estén trabajando para uno también bien. Entonces, me encantó hablar contigo de ese tema. Cuéntanos un poco sobre cómo las personas pueden contactarte, dónde te pueden conseguir para hacer estas capacitaciones, para que nos enseñes cómo, cuáles son esos límites entre como lo que yo te decía ahorita, cómo trato al que es un aprendiz, cómo trato al que es un prestador de servicios y cómo trato al que es un trabajador, porque no puedo tratarlos por igual, porque no tienen las mismas condiciones laborales. Sí, tienes razón. Y yo creo que agregamos que la idea de las empresas no es darle en la cabeza a los trabajadores y pagarles lo menos posible, sino adecuarse a la legalidad, y es lo que se busca. Y si vamos a tener contratistas, pues seguramente van a ser independientes, pero con reglas, esa es la idea. Para encontrarme a mí, yo estoy en redes sociales como @laboraldía, que no sé si se alcance a notar, pero es labor al día, es la forma, o laboral día, como se quiera. Pero ahí aparece, o con mi nombre también me encuentran en internet sin ningún problema.
Eso, súper bien. Igual yo voy a dejar aquí en la descripción del podcast los datos de tu cuenta y también pues un dato de contacto, un correo electrónico, por si las personas necesitan estas asesorías que son tan importantes. Realmente te agradezco un montón por este espacio que nos diste, Carlos. Para nosotros es muy importante poder contarle a las personas del sector que se ubiquen un poquito en tiempo, modo y lugar sobre las reformas que han impactado su operación, de pronto que dejen de tener tantos miedos, que yo siento que los miedos pueden ser fundados, pero también pueden ser infundados por la desinformación y que sí o sí al lado de un experto uno va a tener estrategias, porque finalmente uno busca un abogado en cualquier área es porque tiene la estrategia, porque sabe cómo hacerlo, porque le puede ayudar a uno a darle unos buenos consejos y evitar que el día de mañana uno se quiebre o le toque a uno iniciar un proceso de insolvencia y para eso llamamos a Jessy Santo Domingo. Totalmente de acuerdo, es eso. Y pues muchas gracias por invitarme. Sé que pasamos de brochazo porque hay muchísimo que hablar, pero pues seguramente habrá nuevos espacios para conversar. Es un abrebocas que hay que tener. Y creo que todos estamos estudiando esto porque incluso nosotros también estamos todos los días viendo cositas nuevas de lo que va saliendo. Total, total. Bueno, no, Carlos, te agradezco un montón, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final. Ya saben que pues tenemos capítulos nuevos en Conversaciones Aduaneras. Nos vemos en un próximo capítulo y a ti muchísimas gracias de verdad por todo este conocimiento que nos diste hoy, que es muy valioso tanto para mí como para las personas que nos oyen. Ya está disponible cefacomex.com, la plataforma de estudios virtuales en temas fiscales, aduaneros, cambiarios y de comercio exterior. Ingresa ahora y ábrete a nuevas oportunidades.